En la pelvimetría lo que hacemos es determinar los diámetros de la pelvis que tienen alguna relación con el trabajo de parto. Y esto es muy importante, ya que ponte en la situación de que ahí está la mamá esperando a su hijo y están haciendo todo para que el bebé pueda salir. Él tiene las posiciones adecuadas, pero resulta que el bebé es muy grande para la pelvis, que es pequeña, de la madre. Y al final de todo ese trabajo, de toda esa tortura, de todo ese dolor, de todo ese tiempo, el médico dice, lo siento, creo que no podemos tener un parto vaginal y realizamos una cesárea, por lo cual puede ser muy engorroso. Así que esto es un mecanismo en el que podemos ver con mayor claridad si realmente el camino a seguir es ese parto vaginal. Ten presente que esto no es algo que se realicen todas las mamás, ya que primero es algo incómodo y segundo, pues si por ejemplo la mamá es multípara, eso quiere decir que ya ha tenido ha tenido más de un parto, pues significa que su pelvis sí que es apta para este trabajo de parto, muy posiblemente también con este niño que viene en camino. Aún así, es muy fácil de entenderlo y es algo que debes conocer, ya que como te menciono, te puede salvar en esos momentos en el que tengas que decidir si hacer un parto natural o tal vez no sea lo más viable. Así que para empezar tenemos que familiarizarnos con la pelvis, que ahí la tenemos con todos sus diferentes huesos. Te voy a compartir la primera memotecnia que yo usé para aprenderme esos 4 huesos por si aún no te lo sabes. Y es que Ilia esquió y se sacó el pubis, haciendo referencia a ilion, isquio, sacro y pubis. Entonces, ya que lo tenemos ahí, debemos entender que hay una parte verdadera y hay una parte falsa. La parte verdadera es la que nos va a incumbir en este video, ya que es la que está más hacia abajo y pues tiene relación con el trabajo del parto. En cambio, la parte falsa pues tiene más que ver con los órganos abdominales. Entonces quitamos esa parte falsa y nos quedamos con la parte verdadera. Y en la parte verdadera la vamos a dividir en 3 segmentos. Superior, media e inferior. Bastante fácil de recordar. Y de cada segmento de estos vamos a ver los diámetros más importantes. Así que bueno, vamos a comenzar con la parte superior. En la parte superior vamos a necesitar recordar la anatomía, teniendo de esta manera el promontorio del sacro, las alas del sacro, la línea innominada, la cresta pectínea y el borde superior del pubis, volviendo así a la cresta pectínea, la línea innominada, las alas del sacro y nuevamente volvemos al promontorio. Aquí tenemos claras las partes de nuestra estructura. Vamos a ver que hay 2 diámetros. El primero es el transversal, que va a ir desde un lado de la línea innominada, hasta el otro lado de la línea innominada. Este es un diámetro bastante grande, así que no tiene relevancia en esta parte obstétrica, así que lo vamos a dejar de lado. Y nos vamos a quedar con el diámetro anteroposterior, que también es llamado conjugado. Y dentro de este diámetro anteroposterior o conjugado tenemos 3 diámetros importantes. El primero es el conjugado real. ¿Que por qué es real? Pues porque nos muestra la distancia real que hay entre el promontorio del sacro y el borde superior del pubis. Esto es un diámetro que nosotros no podemos obtener por medio del tacto vaginal, sino por medio de rayos X. Así que no lo solemos medir, porque pues no nos interesa. Ya verás por qué. De segundas tenemos uno que se llama el conjugado oblicuo, que como entenderás por su nombre ya sabrás cómo va diagonalmente. Este va desde el promontorio del sacro hasta la parte inferior del pubis, teniendo así un diámetro oblicuo. Y después nosotros tenemos el conjugado obstétrico, que va a ir desde el promontorio del sacro hacia la parte posterior del pubis. Y si tú ves las imágenes, pues entenderás el por qué uno se llama real, pues porque es la parte real de este, porque se llama oblicuo, y este sobre todo porque se llama obstétrico, porque si te das cuenta, al contar desde la parte posterior, pues es el que más pequeño es, el que menos espacio tiene, y realmente es el que nos interesa saber, ya que
Si cabe por el agujero más pequeño, pues va a caber también por el agujero más grande. Entonces nosotros, ¿cómo hacemos para sacar este conjugado obstétrico que realmente es el que nos interesa? Pues bien, la manera es sacando el conjugado oblicuo, y al conjugado oblicuo le vamos a restar 1.5 centímetros, y ese resultado es el del conjugado obstétrico. Ahora pasamos de esta parte superior al estrecho medio de la pelvis, y acá también hay unas estructuras que nosotros necesitamos conocer. La cara posterior del pubis, el agujero obturador, la membrana obturatriz, el techo del acetábulo, las escotaduras ciática mayor y menor, las espinas ciáticas, el ligamento sacroespinoso y la cara anterior del sacro, aunque intervienen especialmente en la progresión del trabajo de parto las 4 primeras. Acá vamos a tener también dos diámetros, el anteroposterior y el transverso. En este caso el más importante es el transverso. El anteroposterior va a medir la distancia que hay entre el pubis y el sacro, al igual que su inclinación. Y en este caso, el transverso lo vamos a llamar biciático. Así como en la parte anteroposterior de la parte superior lo llamábamos marginal, acá al transverso de la parte media lo vamos a llamar biciático. Y es supremamente importante, de hecho el de todos los diámetros este es el más importante, ya que tiene que ver directamente con varias de las partes de ese trabajo de parto, como por ejemplo el encajamiento, la rotación interna, la estación, la rotación externa, etc. Pero estos son términos que nosotros ya vimos en el anterior video de maniobras de Leopold, que está al final de este video para que lo puedas ver. Y para nosotros poder medir esto, pues tenemos que encontrar las espinas ciáticas, que para encontrarlas debes desplazar tus dedos anular y medio desde la cara anterior del sacro en sentido lateral y buscar esa prominencia. Y de terceras pasamos a la parte inferior, a ese estrecho inferior, en donde nosotros vamos a encontrar que hay dos triángulos que comparten su base a nivel de las tuberosidades isquiáticas, uno anterior con vértice en la sínfisis del pubis y otro posterior con vértice en el sacrocoxis. Nos interesa sobre todo la disposición del ángulo subpúbico, que es amplio, mayor de 4 centímetros a la palpación, y permite la colocación de los dos dedos en el borde inferior del pubis sin sobreponerlos, y un diámetro transverso o también llamado isquiático suficiente, que este es mayor de 10 centímetros, que permite la colocación del puño cerrado entre los dos isquios y su desplazamiento lateral si se necesita para garantizar dicha medida. Como conclusión vemos que tenemos a la pelvis en tres estrechos, el estrecho superior, medio e inferior. Del estrecho superior tenemos una parte anteroposterior y una parte transversal. Esa parte transversal no la vamos a tener presente. En la parte anteroposterior vamos a tener la parte oblicua, que vamos a sacarla para poder incluir así la parte obstétrica. Después vamos al estrecho medio. En el estrecho medio tenemos también una medida anteroposterior que nos va a servir para medir el diámetro que hay entre la parte posterior del sacro con el pubis, al igual que su inclinación. Y después tenemos la parte transversa, que es la más importante, que es llamada biciática, ya que este está muy presente en todo lo relacionado con el trabajo de parto. Y de tercera tenemos ese estrecho inferior, en donde vamos a ver el ángulo subpúbico y el diámetro biciático. Terminando así con este video de pelvimetría, que te repito, te recomiendo que lo repitas unas cuantas veces para que los términos los logres aprender adecuadamente, y también que veas los otros videos que tenemos, tanto el siguiente, que es el de los movimientos de parto, como el anterior, como es el de las maniobras de Leopold, ya que esto te hará más que memorizártelo, entender el tema y con ello pues tener un aprendizaje exitoso. Así que no siento más, nos vemos en el siguiente video.